vamos al concepto de clave primaria o primary key. Una clave primaria es un campo o varios que identifican un solo registro, una fila, en una tabla. Para un valor de campo o clave existen solamente un registro. Veamos un ejemplo. Si tenemos una tabla con los datos de personas, el número de documento puede establecerse como clave primaria. Es un valor que no se repite. Puede haber personas con igual apellido y nombre, incluso el mismo domicilio, por ejemplo, padre e hijo, por ejemplo, pero su documento siempre será distinto. Si tenemos la tabla usuarios, el nombre de cada usuario puede establecerse como clave primaria. Es un valor que no se repite. Puede haber usuarios con igual clave, pero su nombre de usuario será siempre diferente. Podemos establecer que un campo sea clave primaria al momento de crear la tabla o luego que ha sido creada. Vamos a aprender a establecer al crear la tabla. No existe una única manera de hacerlo, por ahora veremos la sintaxis más sencilla. Tenemos nuestra tabla usuarios, definimos dos campos, el nombre y la clave. La sintaxis básica va a ser create table, nombre de la tabla, los campos, tipos y al final todos agregamos primary key, entre paréntesis el campo por el cual definimos el primary key. Lo que hacemos es agregar luego de la definición de cada campo el primer key una sola vez y entre paréntesis el nombre del campo que será clave primaria. En el siguiente ejemplo definimos una clave primaria para nuestra tabla usuarios y para asegurarnos que cada usuario tendrá un nombre diferente y único sería create tabla usuarios, nombre varchar de 20, clave varchar 2 de 10, primary key el campo nombre. Como ya la tabla ya la tenemos creada de ejemplos anteriores, vamos a pasar a borrarla. Y ahí hemos pasado a ejecutamos, bueno, da lo mismo acá, la tabla no existía, en realidad ya la había borrado, pero ahora ya se creó y creamos la tabla usuarios con el primary key con el campo nombre. Una tabla solo puede tener una clave primaria. Cualquier campo de cualquier tipo puede ser clave primaria, debe cumplir como requisito que sus valores no se repitan ni sean nulos, o sea, este por defecto ya es de tipo not null. Por ello, al definir un campo como clave primaria, automáticamente Oracle lo convierte a not null. Luego de haber establecido un campo como clave primaria, al ingresar registros, Oracle controla que los valores para el campo establecido como clave primaria no estén repetidos en la tabla. Si estuviesen repetidos, muestra un mensaje de inserción no se realiza, es decir, en nuestra tabla de usuarios ya existe un usuario con un nombre ya repetido. Veamos un ejemplo. Vamos a cargar algunas filas en nuestra tabla de usuarios. Cargamos dos usuarios, Juan Pérez, Raúl García. Son los nombres de usuarios, como vemos son distintos. Si imprimimos he escrito mal el nombre de tabla, usuarios. Bueno, hemos cargado dos filas, dos usuarios distintos. Recordemos cuando un campo es clave primaria, sus valores no se repiten. Intentemos ingresar un valor clave primaria que ya existe. Volvamos a intentar de cargar la cadena Juan Pérez y como vemos este insert no debería funcionar ya que hemos definido el campo nombre, la misma cadena que cargamos anteriormente. Nuestra tabla usuarios ya tiene en el campo nombre la cadena Juan Pérez, ese nombre de usuario. Si ejecutamos vemos que hay una restricción que viola esta restricción única violada, o sea, estamos tratando de repetir el valor para la clave primaria. Aparece un mensaje de error y no se ejecuta la sentencia. Si vemos el select, no se inserta otra fila con la cadena o nombre de usuario Juan Pérez. Cuando un campo es clave primaria, sus valores no pueden ser nulos. Por ejemplo, si intentamos cargar el valor nulo, no se va a efectuar el insert y Oracle nos va a informar de que estamos tratando de insertar un valor nulo. No se puede realizar una inserción con valores nulos en el campo nombre, porque nombre es
not null, más allá que no tiene el valor not null, cuando lo definimos a ese campo que es de clave primaria, no permite cargar el valor nulo. Si realizamos alguna actualización, Oracle controla que los valores para el campo establecida como clave primaria no estén repetidos en la tabla. Intentemos actualizar el nombre del usuario colocando un nombre existente. Acá vamos a tratar de modificar. Si vemos la tabla usuarios, vamos a tratar de cambiar para Raúl García y tratar de asignarle la cadena Juan Pérez, que ya esa cadena, ese nombre de usuario ya está usado, ya hay otra fila que contiene Juan Pérez. También, así como el comando insert no se ejecuta si intentamos insertar un nombre de usuario ya existente, no podemos cambiarle a un nombre de usuario por un nombre que ya existe en la tabla. ¿Sí? Restricción única violada, por lo tanto no se hizo la modificación. Antes de ver, para ver las claves primarias hay varias formas. Una forma compleja, pero sí, esta la vamos a tomar como caja negra, porque las tablas que vamos creando, Oracle tiene una base de datos especialmente donde va guardando los nombres de tablas que vamos creando nosotros. Esas tablas se llaman User Constraint Column, User Constraint. Básicamente por ahora lo tomamos como una caja negra este select, porque ahí no sabemos hacer el join, el and, hay varias cosas que no conocemos, pero esta es la sintaxis. Si yo quisiera conocer de la tabla usuarios, acá debemos disponer esa con mayúscula, indicar el nombre de la tabla con mayúscula. Si ponemos minúscula no la va a encontrar la tabla usuarios cuando hagamos este select, y nos dice la tabla usuarios tiene el primary key, la clave primaria definida por el campo nombre. Bueno, esto por ahora lo tenemos que tomar como una caja negra si uno quiere conocer las tablas, el campo clave que hemos definido en la tabla. Pero hay otra forma. Nosotros acá, cuando usamos el Oracle SQL Developer, acá tenemos todas las tablas, ¿sí? Nuestra conexión prueba, tablas. Si refrescamos, seleccionando, perdón, acá refrescar, y debería estar la tabla usuarios que acabamos de crear. Acá son tablas del sistema de Oracle, pero también acá está nuestra tabla que hemos creado. Fíjense que acá está la tabla usuarios con los campos nombres y clave, y tenemos las columnas como las hemos definido, varchar 2, varchar 2. Acá podemos ver los datos cargados hasta este momento, sin tener, acá cuando tocamos la pestaña datos se está ejecutando el select, básicamente select asterisco from nombre, from usuarios. El model nos va a mostrar, fíjense, los campos, y acá nos dice el primary key. Esta es una forma más sencilla de ver la clave primaria. Venir, seleccionar la tabla, eso solamente lo vamos a hacer en SQL Developer, ¿de acuerdo? Desde alguna otra herramienta de consola no nos va a quedar más que ejecutar este comando select, indicando el nombre de la tabla en mayúscula que queremos conocer su campo primary key. Si seguimos acá, vemos las restricciones. Acá vemos que aparece el primary key. Si lo seleccionamos, vemos que acá nos aparece el campo. ¿Sí? Esto es lo mismo que hemos obtenido con este select. Fíjense, la tabla usuarios es el campo nombre. ¿Sí? De la tabla usuarios que dice acá, el campo nombre es el primary key. Y nos brinda muchas otras informaciones de la tabla que iremos analizando a medida que avancemos el curso, cuando veamos índices, cuando veamos disparadores o trigger. ¿Sí? Por ahora, si venimos acá, es para, si seleccionamos la tabla, tengamos en cuenta que yo puedo ver todas las tablas que creo con esta conexión a la base de datos. Estas son todas las tablas. Fíjense que está en la tabla agenda que en algún momento creamos en otro ejercicio, la tabla libros que también creamos, y la que hemos hecho en este problemita, que es la tabla usuarios. Y lo que quería mostrar de que podemos ver dentro de restricciones el primary key, que es una restricción y nos dice qué campos tiene. Acá volvemos a la parte de código. Entonces esta es la sintaxis a través de código para ver
el primary key que tiene definida nuestra tabla de usuarios. ¿Sí? Continuemos. Vamos a hacer otro ejercicio para que quede firme el concepto del primary key. Lo que tiene que quedar más claro acá es ver que el campo primario no puede haber dos filas con el mismo valor. Vamos a trabajar con la tabla de libros. Bueno, vamos a borrar los scripts de salida también. Vamos a borrar la tabla libros, pide el problema. Si ya existe, la borramos. Si no existe, nos va a dar un error en ese drop. Vamos a crearla con esta estructura. Y como vemos, cree la tabla libros y define el campo primario, el campo código. El código es el primary key. No hace falta, si uno no pone not null, automáticamente lo define tipo not null, porque el campo primario, el primary key, la clave primaria de la tabla, debe ser not null. Bueno, tenemos el título, autor, editorial. Ejecutamos los dos comandos, se borró porque ya tenemos la tabla de libros, ¿sí? Y se creó la tabla de libros con estos 5 campos. Vamos a ingresar algunas filas de ejemplo. Fíjense que hemos cargado en el código 1, 2, 3. No hemos repetido en ningún momento. ¿Sí? Si imprimimos from... Bueno, acá debería mostrar las 4 filas, las 3 filas, perdón, que hemos insertado. Ingresa un registro con código repetido. Debería mostrar un mensaje de error. O sea, si yo en el campo primary key trato de repetir un código ya existente, no debería ejecutarse el comando insert, porque hay una restricción en la tabla por el primary key. Informe de error, restricción única ha sido violada. Intenta ingresar un valor nulo, tampoco permite cargar valores nulos en el campo primary key. O sea, si yo trato de cargar valor nulo en el código, me debería dar un error. No puede realizar una inserción de valor nulo en el campo código, por lo tanto no se ejecutó el select. Si vemos, el select sigue teniendo, cuando recuperamos las 3 filas ingresadas previamente. Intenta actualizar el código del libro de Martín Fierro a 1, tampoco lo debe permitir. El Martín Fierro no le puedo asignar código 1 porque ya hay otra fila en la tabla con código 1. Entonces nuevamente acá estamos tratando informe de error, restricción única violada. Actualice el código del libro de Martín Fierro por el valor código 10. Esto sí lo va a permitir, ya que no hay ninguna fila con el código del libro 10. Fíjense, ejecutamos este update, me va a decir una fila actualizada. Si imprimimos la tabla libros, ahora, como vemos, el código ahora vale 10. Vea qué campo de la tabla libros fue establecida como clave primaria, utilizando un select. En este caso, dijimos que esto no lo vamos a analizar. Lo único que tenemos que saber que en el where, acá vamos a disponer el nombre de nuestra tabla siempre en mayúsculas, porque Oracle almacena todos los nombres de tablas en su propia base de datos en mayúsculas. Si lo ponemos en minúscula, no lo va a mostrar. La tabla de libros tiene el primary key, es el campo código. Vea qué campos de la tabla de libros en minúscula o si ponemos en minúscula, la tabla parece vacía porque Oracle lo almacena en mayúscula. Tengamos en cuenta, si yo pongo acá libros en minúscula, no debería mostrarnos. Fíjense que no la identifica porque no existe una tabla en la base de datos propia de Oracle en minúsculas, porque guarda todos los nombres de tablas en mayúsculas. Tengamos en cuenta que si estamos en el SQL Developer, en vez de ejecutar el comando select, podemos venir a ver, actualizamos las tablas acá, refrescamos, buscamos la tabla libros, si la seleccionamos nos abre una pestaña donde podemos ver la
Estructura, los 4 campos que hemos definido en la tabla libros, código, título, autor, editorial. Podemos ver los datos cargados, nos ejecuta automáticamente un select acá. El modelo que nos va a dar, ¿sí? Acá nos indica el primary key, los tipos de datos, restricciones, ¿sí? Ya vamos a ver que acá también pone restricciones is not null para el código y el título, y el primary key. Seleccionamos el primary key, es por el campo código, nos informa. Y otras estadísticas e informaciones que a este momento no las hemos estudiado. Bueno, dejo un enlace abajo de este video para que desarrollen algún otro ejercicio para acostumbrarse a definir el primary key en una tabla. Gracias.